Ya, bueno, algunas cositas. Lo primero que por lo que estaba viendo, las notas las subieron de antes. Bueno, hace nada, así como una hora, creo. Eso por un lado. De hecho, al final, para que sepan igual, se hizo un arreglo con respecto a la P2 y a la P3, si no me equivoco. Que se hizo ahí un pequeño arreglo con las notas. Y eso, y por otro lado, el lunes vamos a tener un auxiliar extra, que igual lo coloqué recién en el foro. Va a ser en el horario de cátedra. Entonces, bueno, no tengo definido bien qué vamos a ver, pero supongo que va a ser algo parecido a lo que vamos a ver hoy día y puede que ya empecemos a ver lo que serían los parámetros esos. Eso ya es como súper importante, en verdad, como la aplicación real de lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso por un lado. Lo otro es que el auxiliar de hoy día, particular, la verdad que es bien pesado en cuanto matemáticamente, porque el profe me pidió que viéramos guía de onda, y en particular la guía de onda rectangular. Por lo que vi, la vieron, pero no vieron el cálculo tan en profundidad. Se me pidió que lo viera, y igual es súper importante que lo entiendan, porque, o sea, para ver en verdad dónde sale todo esto de los campos y cómo se forman. Y también les traje otra simulación, ya un poquito más como en 3D y todo, para que vean cómo se va comportando el campo. Entonces, eso básicamente. Así que démosle. Entonces, la P1, lo que nos dice básicamente, la primera parte, dice para una guía de onda rectangular general, o sea, perdón, en este caso general, encuentra las expresiones que caracterizan tanto las ondas TM y T. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver qué son las ondas TM y qué son las ondas T, que también seguramente lo vieron. Y acá les traje una imagen que es súper útil para entenderla. Y básicamente es que, por ejemplo, las ondas TEM, que nosotros lo que no, o sea, lo que ya hemos visto, por ejemplo, en ondas planas, que son las ondas transversal electromagnéticas y magnéticas, que lo que quiere decir básicamente es que no tenemos componentes en el eje Z, de donde se está moviendo la onda, ¿cierto? No hay componentes, pero pasa de que en este tipo de guía de onda rectangular, por ejemplo, en el circunferencial también pasa, y en toda guía de onda que tenga una forma como de esto, por ejemplo, en donde tengamos solo un plano y por acá se vaya la onda, ¿cierto? Suele pasar de que existe un componente en el eje Z. Puede ser del campo eléctrico o puede ser del campo magnético. Ahora, cuando hay como dos cavidades, por ejemplo, algo de este estilo, y va la onda por acá, ¿cierto? Imagínense que la onda va por este medio, y hay como dos potenciales, usualmente pueden haber ondas T. Pero en el caso de las ondas T y las ondas TM se suelen generar en estas guías de onda, básicamente. Y de hecho, en estas guías de onda no pueden haber ondas T, solo van a haber ondas T y TM. Eso igual es súper importante. Entonces, las ondas TE, la gracia que tiene, como lo dice su nombre, es que la componente eléctrica es transversal al eje de propagación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente de que EZ, o sea, una componente de E, el campo eléctrico en Z va a ser cero. Y lo mismo para transversal magnético, que nos dice que es transversal al eje de propagación. Entonces, una componente eh, HZ va a ser igual a cero. ¿Ya? Es la única diferencia entre ambas. Y eso básicamente, esas son las ondas T y las ondas TM. Entonces, la primera parte nos pide ver un poquito las ecuaciones de manera general. Y como les digo, este cálculo es un poquito pesado. Entonces, cualquier cosa me avisan. Ya, y lo primero son dos conceptos importantes. Por un lado, que esto lo van a ver harto, están las ondas que se llaman ondas longitudinales. Y esta onda, básicamente lo que nos quiere decir es que son paralelas a la dirección de propagación. Entonces, una onda longitudinal podría ser, por ejemplo, una componente EZ, porque va en la dirección de propagación, o una componente HZ. Ese tipo de componentes se les suele llamar longitudinales. Y las que se llaman transversales es todo lo contrario. O sea, son las ondas que van paralela a la dirección de propagación. O sea, perdón, perpendicular a la dirección de propagación. Entonces son dos nombres que van a aparecerle harto cuando estés leyendo literatura. Entonces, una onda transversal sería en este caso esta, ¿cierto? Esta, la componente que estaría acá, ¿cierto? Pero las que van en la dirección de propagación son longitudinales. Ya los mismos nombres que habían, por ejemplo, en PSU que aparecían estos típicos nombres, ya sale como de eso. Ya, entonces, entendiendo esto un poquito general, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
los campos los vamos a denotar de esta manera. Entonces, vamos a tener un campo eléctrico que le vamos a poner como E de X de Y y una componente que va en la dirección de propagación, que va a ser E de Z, en función, y eso es importante, en función de X de Y, que puedan entender por qué, y esto va a ser en la dirección de propagación, ¿cierto? Que es este término que nos dice que se propaga en Z. Ya, y para H, lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener un H, y como ahí, y lo mismo. Entonces, ¿qué es importante de acá? De que tenemos acá esta componente. Esta componente básicamente son las ondas transversales, lo que vimos recién, las que van perpendicular a la dirección de propagación. Y obviamente esto va a depender, o sea, perdón, esto va a ir en X tongo y también va a ir en Y tongo. Este término de acá viene a representar las ondas que son longitudinales, o sea, las componentes que tenemos en Z, ya sea del campo eléctrico, ya sea del campo magnético, y dependen de X de Y, ¿cierto? Porque al final es una descomposición de esta, por ejemplo, en este caso, esta componente sería una descomposición del campo magnético, y acá lo mismo con el eléctrico. Entonces, por eso quedan en función de X y de Y. Y bueno, este término, como les dije antes, nos dice básicamente que está propagándose en el eje Z. Para el campo magnético tenemos lo mismo, la misma idea. Ya, usualmente se suelen denotar los campos así y a partir de ahí se empieza como a desarrollar. Entonces vamos con lo primero. Si se acuerdan de las ecuaciones de Maxwell y cuando las dejamos como en notación fasorial, que eso lo vimos para la unidad 2, teníamos lo siguiente, lo podíamos dejar así, y para el campo magnético también, podíamos dejarlo de esta manera, ¿vale? Y si se dan cuenta, esto ya es como súper general, o sea, no estamos sacando alguna componente, no. Esto es súper general. Entonces lo que vamos a hacer es resolverlo directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ocupar, como tenemos un rotor, y esto también fue cuando lo vimos en el auxiliar uno, esto podemos hacerlo de esta manera. Acuérdense que el rotor al final son puras derivadas, entonces podemos dejarlo así, como la derivada de X, la derivada de Y y la derivada en Z. Y lo mismo para el campo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que los vamos a dejar en las componentes, o sea, X y Z, básicamente. Y por el otro lado, vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a tener esto, pero vamos a hacer lo mismo con el campo magnético, o sea, lo vamos a dividir por componentes, o sea, un HX más un HY más un H en Z. Obviamente cada uno en su correspondiente dirección. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolverlo. Aquí no lo voy a hacer tanto en detalle porque, como les digo, el cálculo que viene abajo es más largo todavía, entonces mi idea no es perder tanto tiempo. Pero básicamente lo que hacíamos en el auxiliar uno, tomábamos esto, multiplicábamos acá y acá, que eso vendría a ser como la derivada, ¿cierto? Y lo restamos con lo que está acá. Entonces, si hacen eso, con cada una de las componentes, van a llegar a tres ecuaciones. Entonces yo se las voy a escribir acá, son de la siguiente manera. Derivada en I, esto lo igualan a la componente en el campo magnético, y acá van a tener lo mismo. Ya, y por último, otra ecuación que nos falta, que está en función de z. Ya, y ahí tendrían el primer set de ecuaciones. ¿Ya? Quedan algo fea, pero vamos a ir viendo que después lo podemos resumir cuando veamos el caso particular. Entonces, como les digo, esto es súper general, o sea, puede ser, de hecho aquí estamos considerando que estamos en un medio arbitrario, ¿cierto? Que se está moviendo la onda, no están confinadas en nada, ¿cierto? Se mueven simplemente en el espacio libre. Ahora, acá tenemos tres ecuaciones derivadas de esto y vamos a hacer lo mismo para derivar otras tres ecuaciones de esto, ¿vale? Entonces, vuelven a escribir esta matriz y empiezan a resolver cada una y si hacen eso, deberían obtener otro set de ecuaciones, ¿cierto? Pero en este caso, el lado izquierdo va a estar todo en función de z. ¿Ok? Obviamente, algo así como en el control no vamos a hacer que lo calculen ya porque es súper largo, pero lo que es la parte final, lo que viene, eso sí, cuando ya caracterizamos particularmente la guía de onda rectangular, para que tengan ojo ahí.
Entonces acá tenemos el otro set de ecuaciones. Entonces, como le digo, estas son las ecuaciones súper generales, ya para onda que se está moviendo en cualquier medio, o sea, en toda la dirección. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En este caso, lo que conviene hacer es dejar este tipo de ecuaciones en función de h de z y de e de z. O sea, todo esto que queda en función de h de z y de e de z, porque cuando después caractericemos el caso de la onda STEM, donde por ejemplo e de z y h de z sean cero, podemos obtener directamente las componentes y va a pasar lo mismo cuando queramos caracterizar la onda T y la onda STM. Por eso conviene dejarlo en función de h de z y de e de z. Entonces, si hacen eso, o sea, es jugar con estas ecuaciones, ¿vale? Moverse una para acá, una para allá, una para acá, y van a obtener esto. El h de x nos va a quedar como j, kc, le digo al tiro lo que es kc, va a quedar así. Esta va a ser la componente de h de x, esta es la componente de y ya tenemos las dos componentes características. Y ahí por último tenemos que el campo unido va a ser casi igual, un par de signos cambiados, no, ¿vale? Entonces ya, aquí tenemos las componentes transversales. Ya, entonces la gracia que tienen, como les digo, dejarla en función de E de z y H de z, que por ejemplo después cuando queramos ver el caso uno de la onda STEM, que lo vamos a ver ahora al tiro, básicamente el E de z va a ser cero, este va a ser cero, y queda todo en función de los campos transversales, ¿no? Por eso conviene dejarlo de esa manera. Ahora, el cada C se define de esta manera, y bueno, después lo corrigen en la pauta, que como lo estoy haciendo acá, me di cuenta que me faltó colocar un cuadrado, pero esto va al cuadrado, ¿ya? Ahora, puede saltar un poco la duda en decir que estos valores deberían ser iguales, ¿cierto? Porque al final beta al cuadrado usualmente lo definimos como 2 pi lambda, y el k también lo definimos como 2 pi lambda. Entonces diríamos, en todo esto debería ser igual en todo momento, pero la verdad que no, porque ese KC va a salir un poco de las propiedades geométricas que estemos caracterizando. Entonces, si tenemos una guía rectangular, el KC va a ser de una forma, y si tenemos una guía circular, va a ser de otra forma. Y estos B y K no van a ser iguales porque se van a dar cuenta que, seguramente lo vieron, que van a depender como de distintos modos. Entonces no van a ser necesariamente todo el rato igual. Y es por eso que aparece como un Kc, ¿vale? Que es el que está acá, que sale de mover esta ecuación simplemente. Después vamos a ver qué valor toma ese Kc, que tiene completa relación con la frecuencia de corte. Ya tenemos este set de ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a analizar el caso uno. Nuevamente, estamos en el caso más general, no estamos entrando todavía aquí a ondas rectangulares ni nada. El caso uno, lo que vamos a hacer, vamos a poner acá, caso uno, se va a poner acá, ondas T. ¿Cuál es la característica de que E de Z va a ser igual a cero? Eso es como lo más importante. Si vamos a tomar este set de ecuaciones, ponerlos para acá, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Simplemente vamos a decir de que eh, esto lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, nos va a quedar así, Z por H de X. Como les digo, esta parte de guía de onda es bastante página en cuanto al cálculo. H de Z en función de H de Y, en función de Y, lo queda en función de H de Z también, en Y. Y finalmente tenemos que esto vale j omega mu
Al cuadrado por hz de h de x. Vale. Entonces, ¿qué hicimos? Nuevamente, tenemos como la caracterización particular de la onda en un medio cualquiera, en un medio general, ¿cierto? No hemos confinado a nada. Esto es lo más general posible. Entonces, si ustedes toman este set de ecuaciones, lo que ustedes pueden hacer, porque se dan cuenta que está todo en derivada en función de hz, está todo en función de hz, hz. Entonces podemos dejarlo convenientemente de esta manera, como, pueden dejarlo así, miren, como la derivada en función de h de x, o sea, perdón, de x cuadrado, ¿cierto? La segunda derivada, más la segunda derivada en función de z al cuadrado. Y eso lo caracterizan con ese h de z, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a z. Ya, ¿y cuál es la gracia de dejarlo de esta manera? Es que este h de z, cuando está de esta manera, tiene solución. ¿Ya? Que la vamos a ver después cuando veamos particularmente el caso de guía de onda rectangular, pero ese HZ tiene solución y de hecho es como de la forma A seno de un término acá, B creo que también seno o coseno, bueno, después lo vamos a ver que lo tengo anotado más abajo, pero es un término más o menos grande. Entonces la gracia es que tiene solución, pero va a quedar en función de unas constantes, va a quedar como A, B, C, D y esas constantes tenemos que resolverlas. Y como tenemos que resolverla, tenemos que o sea, particularizar algún caso en específico. Entonces podemos ver que esas constantes van a salir cuando caracterizamos particularmente el caso de la guía de onda rectangular. Por el momento queda así. Ya, y el caso número 2, ahora aquí caso número 2 tenemos la onda TM, que la gracia nuevamente es que HZ va a ser igual a cero. Si no hay componente ahí longitudinal. Entonces nuevamente, tomamos este set de ecuaciones, tomamos este set de ecuaciones y lo tenemos acá, y vamos a hacer algo parecido. Entonces, lo borramos. Luego, lo único que vamos a hacer ahora es repetir. O sea, poner ese HZ sea igual a cero, esto de acá, ¿cierto? Y vamos a obtener esto de acá. Esto de acá, este es el cuadrado, función de Z y de I, ¿vale? Entonces, acá nuevamente tenemos el mismo set de ecuaciones súper general, pero para el caso de la onda este M, ya que está nuevamente en un medio arbitrario porque tenemos E y epsilon, perdón, y mu dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tomar este set de ecuaciones y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a tratar de dejarlo de esta manera, moviendo, como digo, este tipo de ecuaciones nomás, que está a la derecha, y vamos a obtener lo mismo, pero la diferencia es que aquí lo vamos a obtener en función de E de Z, ¿vale? Entonces, tenerlo en función de E de Z y arriba H de Z, igual va a ser súper importante y se van a dar cuenta por qué. Porque básicamente en H de Z nosotros no vamos a tener condiciones de borde, pero sí vamos a tener condiciones sobre el campo magnético, que es la E de Z, ¿vale? Entonces se van a dar cuenta de que en este caso, cuando analizamos la onda T, una vez que resolvamos H de Z, vamos a tener que tratar de dejarlo en función del campo eléctrico y ahí aplicar las condiciones de borde que sí sabemos. Entonces, ahí van a aparecer como una caracterización de modo para la onda TE y para la onda TM. Ahí se van a dar cuenta un poco más a lo que me refiero. Pero básicamente es importante notar que hay un HZ y abajo hay un EDZ. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso era la primera parte, o sea, la pregunta uno. Básicamente teníamos que dejarlo en términos generales. Ahora vamos a caracterizar el caso particular de una guía de onda rectangular. Entonces, para la P2. Y en verdad está la última parte larga, y ya después es simulación y lo otro que ya hemos visto. Así que aguanten esta parte de acá. Esto es importante porque no creo que entre algo tan personal al control, pero sí la idea de dónde sale, como les digo, estas ecuaciones. Entonces, tenemos aquí un medio, o sea, perdón, tenemos el eje de coordenadas, ¿cierto? Vamos a tener 0, A,
B, y bueno, algo más o menos a la rápida, a ver si me sale. Voy a tener aquí una guía de onda, ¿cierto? Que se está moviendo en el infinito. O sea, no nos interesa verdaderamente cuánto vale de largo, ¿ya? Eso toma relevancia cuando quieren analizar ciertos tipos de circuitos, ya sea, por ejemplo, resonadores o acopladores, ahí ya importa un poquito el largo, pero antes no, ¿vale? Y acá y acá. Ya. Pero eso es lo importante. Lo que sí nos interesa, y que van a ver en la literatura harto también, y es súper importante que lo definan así, porque si no les van a cambiar incluso los modos y todo, se va a hacer súper distinto, es que se suele definir A mayor a B, ¿vale? Siempre A va a ser como el largo y B la altura, por decirlo. Y siempre hay que seguir eso, porque después cuando si cambian A y B, como les digo, les van a cambiar los modos y va a ser súper raro. Siempre en la literatura lo ponen de esa manera, que A siempre tiene que ser mayor a B. De hecho, la que ocupa el profe también lo hace. El POSAR, por ejemplo, que es donde me baso para hacer este ejercicio, también lo hace. Entonces, esa es la consideración número uno. Consideración número dos, que también es importante que sepan, es que vamos a ocupar condiciones de borde. Ahora ya vamos a poder para particularizar el caso. Entonces vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a cero. Bueno, coloquémoslo acá mejor. En X, y en Y en Z, ¿cierto? Va a ser cero en estos casos, ¿ya? En todos los bordes. En todos los bordes nuestro campo eléctrico va a ser cero. ¿Y por qué eso? Le explico al tiro. Estas no son nuestras condiciones de borde, que son súper importantes. Entonces, ¿de dónde salen? Básicamente de que cuando nosotros tenemos un conductor, a ver, imagínense que esto fuese cobre, ¿ya? El cobre, ¿cuál es la gracia que tiene? De que tiene una conductividad prácticamente infinita, ¿ya? O consideramos ese caso en que tenemos una conductividad infinita, que fue lo que vimos en la unidad 2. Cuando nosotros tenemos una conductividad infinita, el, el, ¿cómo se llama? La densidad de carga eléctrica se mueve tan rápido que finalmente hace de que no exista un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, básicamente, como tenemos un conductor, el campo eléctrico en las paredes va a ser cero. Ya siempre que tengan un conductor perfecto, la única como gran implicancia que tiene es que todas estas paredes, el campo va a ser cero, va a ser nulo en cualquier punto, ¿vale? Entonces esta pared va a ser cero, ¿cierto? La pared de abajo también va a ser cero y la pared que está acá al lado también. Entonces esa es la gracia. Y de hecho, esa es la razón por la que se ocupan conductores tan ideales. Por ejemplo, el cobre, por eso se dice que el cobre y el oro también es un muy buen conductor, porque tienen esa particularidad de que su conductividad es muy alta y permiten de que se transmita toda la información, pero que tampoco salga al medio de afuera. O sea, no que radie, por ejemplo. Eso es una super gracia de este tipo de conductores. Por eso también se ocupa, por ejemplo, bueno, el aluminio no es un buen conductor, pero no llega a ser mejor que el cobre, por ejemplo. Ah, pero esa es la gracia. Ya, y de ahí nace, como digo nuevamente, el hecho de que los cables a veces sean de cobre y todo, porque son súper buenos conductores. Y bueno, permiten que la corriente vaya súper rápido también, producto de esto mismo. ¿Ya? Entonces, me extiendo con eso para que entiendan por qué esto básicamente es cero. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver sobre el caso número uno. Vamos a empezar analizando el caso de la onda STEM. ¿Ok? Vamos a analizar el caso número uno de la onda STEM. Ya. Nosotros habíamos llegado, que de hecho lo voy a copiar, y a este tipo de ecuación. Esto igual me lo pidió que lo viéramos con el profe. El tema del profe le gusta resolver con el método de desaparición de variables, ¿vale? Entonces lo que vamos a ver de nuevo. Entonces nosotros tenemos eso. Entonces nosotros vamos a asumir de que el campo eléctrico podemos separarlo por componentes, o sea que es independiente de las componentes. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos dejarlo de esta manera. Sabemos que esto va a depender de x de y, que fue lo que mencioné al inicio, y también podemos dejarlo en función de esta manera. Igual tiene sentido, porque básicamente es como descomponer simplemente, ¿vale? Que descompongamos no es que una componente va a empezar a molestar a la otra. Vamos a dejarlo de esta manera. Así que vamos a hacer ahora. Como podemos dejar el campo eléctrico de esa manera, reemplacemos. Si vamos a tener esto, ¿ya? Entonces, si usted se dan cuenta que hay funciones derivadas de x, entonces
Por ejemplo, cuando multipliquemos esto con esto, el i va a salir fuera y el x va a quedar derivado al cuadrado. Entonces, si multiplicamos esto por cada uno, vamos a tener lo siguiente. Y aquí me equivoqué. Sí, me equivoqué acá. Esto no es en función de z, perdón. Esto es en función de kc al cuadrado. Me pifié ahí. No puede ser en función de algo al cuadrado porque esa componente que está como en función de z se la lleva a s. Vale, perdón por esa confusión. Ya, esto es kc al cuadrado. Kc al cuadrado. Entonces seguimos. Entonces multiplicamos todo acá, ¿cierto? Y lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Vamos a sacar un x, ¿cierto? Un y al cuadrado, en función del y chiquito. Y un kc al cuadrado que va a depender de x de y. Y eso también es importante. El k al cuadrado, el kc al cuadrado, como les dije antes, depende del tema geométrico. Y en particular va a depender de las componentes. O sea, va a depender de la componente tanto en x y va a depender tanto de la componente en y. Como le digo, porque al final es algo geométrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? De que en particular nosotros lo que vamos a hacer, vamos a definir ese kc al cuadrado como un k en x y un k en y. Y de hecho se hace convenientemente porque como estamos haciendo separación de variables, se dan cuenta que permite como directamente eh, solucionar este problema que tenemos con ese kc. Entonces, acuérdense que el método de separación de variables se hace básicamente moviendo las componentes en x y igualándolas a las componentes en y, y eso tiene que ser igual a una constante. Así como tenemos ese problema del kc, al hacerlo de esta manera, solucionamos ese problema. Eh, Se puede dejarlo así, por cero. Entonces, componente en x, bueno, componente en x, y componente en y en y. Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Ah, bueno, y aquí me faltó hacer un pasito. Eh, Acá lo que vamos a hacer, vamos a dividir uno sobre x de y, ¿vale? Para dejarlo, ¿os han dado cuenta siempre que ocupan CA, por ejemplo? No es recomendable dejar el término, la derivada segunda, con un término constante. Bueno, también en circuitos se hace eso. Entonces, lo dejamos de esta manera, siempre en el denominador. Ya, les digo, voy a empezar esta parte del cálculo. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprovecharnos de que estamos ocupando un método de separación de variables para dejarlo de esta manera, como x al cuadrado por x igual a cero. Voy a ponerle aquí por método de separación. Y por el otro lado vamos a tener algo muy parecido. Ya, vamos a tener d cuadrado más k al cuadrado por y eso va a ser igual a cero. Ya, bueno, lo único que hice aquí fue multiplicar por x y multiplicar por y al otro lado. Por eso este término queda en el ki o en el ki, básicamente. Ya. Y acá viene lo interesante y es que ahora podemos resolver esta ecuación porque si se dan cuenta, ahora simplemente, o sea, es una ecuación de segundo grado nomás, ¿ya? Y si se dan cuenta, este tipo de forma de ecuación diferencial se suele parecer a las de seno o a la de las exponenciales. Entonces, si la resuelven, la gracia que tiene, les va a quedar lo siguiente. Les va a quedar a coseno de x en función de x, que esto depende de x chiquita, más b seno de kx por x. Y lo mismo al otro lado, vamos a tener que esto vale c coseno de x, y más d, perdón, es ki por y, más d seno de ki por y, ¿vale? Ya, ¿y para qué hicimos todo este enredo de fórmula y todo? Porque nosotros queríamos en un inicio obtener este e de z, y nosotros dijimos que el e de z lo podíamos dejar en función de x y de y, y como podemos dejarlo en función de x y de y, ocupamos el método de separación de variables, acá, ¿cierto? Y gracias a eso pudimos resolver la parte de x y la parte de y. Y como estaba multiplicado, podemos obtener ahora finalmente el e de z, que va a ser x por y, que va a ser tomar esto de acá, ¿cierto? Y tomar esto de acá. Ya, y si vieron la clase del profe, seguramente se van a ir dando cuenta que esto ya se va apareciendo cada vez más a los modos.
Básicamente aquí sale. Ya. ¿Qué sigue? Tenemos e de z, estamos casi terminando. Tenemos e de z. Y ahora lo que tenemos que hacer es, esto también, si se dan cuenta, lo hubiésemos podido hacer para el caso de la onda TE o TM en general, sin caracterizar el medio. O sea, perdón, la geometría del ejercicio, porque todavía no hemos ocupado nada. Y ahora es cuando sí lo vamos a ocupar. Y es que básicamente vamos a ocupar las condiciones de borde. Entonces, como yo les dije, que en x0, por ejemplo, el campo EZ tenía que ser cero, o no, básicamente en todo el borde. Ocupemos eso. Entonces, en x igual a cero, vamos a evaluarlo. Esto va a ser cero. Vamos a ponerle aquí x igual a cero. Y esto les va a quedar de la forma como a, eh, a, ¿cierto? Coseno de KI por I, estos se van, más de seno de KI por I. Lo mismo, ¿cierto? Porque acá hay uno que está en función de X. No miento, esto de acá no está en función de X, ¿cierto? Que era de la parte de X. Entonces se va a 1 y el coseno de eso queda en uno, básicamente. Ya, y tenemos esta forma que depende solo de Y. Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, en este caso en particular, nos interesa analizar el A y no el lado derecho, porque básicamente no nos interesa que esto sea cero. Entonces, lo único, esto va a implicar, como por decirlo directamente, de que A va a tener que ser igual a cero, ¿ya? Porque como digo, no nos interesa el lado derecho, nos interesa solo el lado izquierdo que relaciona al A. Porque si esto fuese cero, tendríamos problemas con los modos, básicamente. Entonces, eso por un lado. Ahora, nuevamente, vamos a ocupar la ecuación. Vamos a colocar aquí, no sé, como caso uno para que no se vea tan desordenado. Ya, bueno, y sabemos que el A, ¿cierto? Va a ser cero. Y me equivoqué, perdón, aquí el... Ah, no, está bien escrito. Ahí sí. Ya, el A va a ser cero, entonces de hecho esta podemos sacarlo de acá. Y vamos a tener esa ecuación. Siguiente paso. También dijimos que el EZ va a ser cero cuando I valga cero. O sea, cuando I sea igual a cero, esto va a ser cero también. Entonces, si volvemos a reemplazar diciendo que esto vale cero, vamos a tener lo siguiente. Eh, no vamos a tener B seno de kx por x, porque estamos en I. Y esto, no miento, espérense, me equivoqué, creo. Eh, 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 vale, ya. Vale, perdón. Entonces, tenemos B seno de kx por x por c, ¿vale? Como esta es la parte en x y esta es la parte en y, nuevamente nos interesa analizar de que esto de acá no sea cero. Entonces, esto va a implicar nuevamente de que el c sea igual a cero. Como les digo, esto se hace para que no tengamos problemas con los modos. Ya no nos interesa, como digo, que esto sea cero. El lado que tiene que ver con los seno y coseno. Porque si no, no existiría propagación de modos. Entonces, como convenientemente hacemos que A sea igual a cero y convenientemente de que también C sea igual a cero. Entonces, finalmente, esto va a implicar de que nuestro campo eléctrico va a ser de esta manera. Ahí. ¿Ya? Y queda en función de B. Ya. Todavía no hemos terminado. Quedan ya los últimos pasitos. Entonces, hemos ocupado dos condiciones de borde y eran cuatro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar cuando X sea igual a A y vamos a ver qué pasa. Entonces, nuevamente, E de Z va a ser igual a cero cuando evaluemos X en A. O sea, B seno de kx por A por D seno de KI por I. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es como, al final, en este caso queremos analizar el caso de, como estamos en X, o sea, estamos igualando en X igual a, como que nuestra variable pasó a ser X. Entonces, al igual que antes, como que el lado del Y no nos interesa analizar el lado del X. Entonces, este podemos eliminarlo, o sea, o despreocuparnos de él. Y lo que sí vamos a analizar va a ser esto, ¿vale? Porque estamos analizando X. Después cuando analicemos Y, vamos a despreciar el lado en X y nos vamos a centrar en Y.
Entonces, esto va a tener que ser igual a b seno de kx por a igual a cero. El b no es cero, entonces podemos dejarlo de esta manera. Y el seno se va a cumplir que va a ser igual a cero en múltiplos de pi. Entonces vamos a tener esto con m pi. Y finalmente tenemos que esto vale m pi a. ¿Ya? Como les digo, esto se va a ir pareciendo cada m más a lo que vieron en clase con respecto a los modos. Ya, y ahora tenemos que hacer lo mismo con chi, ¿vale? Entonces, volvemos a tomar nuestra ecuación. Vamos a tomar esta ecuación, ¿cierto? Y vamos a poner aquí x igual a, y aquí vamos a poner y igual a p, ¿cierto? Que es el lado superior. Entonces, nuevamente, cuando evaluamos ahí, va a ser cero. Vamos a tener aquí b seno de kx por x, pero que no, ahora no nos interesa analizar el lado en x, sino que nos interesa analizar el lado en y. Entonces va a ser ki b, y esto nuevamente igual a cero. Entonces, tenemos que esto vale ki por b igual a cero. Y nuevamente, si se dan cuenta, es lo mismo que teníamos antes, entonces lo voy a colocar directo. Sacamos ese d, ¿cierto? Entonces KI va a ser igual a N pi B. Aquí tenemos finalmente resuelta lo que es el campo EZ. ¿Ya? Después de 1000 años, tenemos de que esto vale E de Z igual a B seno de KX por X por D seno de KI por Y. ¿Ya? Ya, y lo que vamos a hacer acá es reemplazar lo que obtuvimos recién. Lo vamos a tener como M pi X A. Y hay otra cosa también importante mientras lo escribo, es que mantengan el orden del m y del n. El m va a ir asociado al x y el n va a ir asociado al y. ¿Ya? Porque cuando analicen los modos, que vamos a ver después bien, ver bien qué son los modos, que yo diga m1, n2, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga n2, m1. ¿Ya? Son distintos. Entonces, es importante que mantengan el orden del m y del n. El m al x, el n al y. ¿Ya? Y si el profe lo tiene, según yo lo tengo igual que el profe, pero si el profe llegase a tener al revés, quédense con lo del profe. Pero lo revisé muchas veces que lo tenemos igual, ¿ya? Porque siempre el M se asocia al X, ¿ya? Eso. Y tenemos esta forma. Ya, y de hecho, si quieren ser ya como más rigurosos, sabemos que esto E de Z, ¿dónde se está moviendo? En el eje de Z. Le podemos poner aquí el menos beta Z, que yo lo omití todo el rato, pero siempre está. Ya, y ahí tenemos el E de Z. Ahora, una cosa importante, y es que es el B por D, lo que se suele hacer es juntarlo, al final son dos constantes, entonces se suelen juntar en una, y se suele denotar como B mn por toda acá arriba. Se suele denotar de esa manera. Ya, y ahí finalmente tuvimos el EDZ. Ya, lo último, ya estamos por terminar. Entonces, el KC, ¿se acuerdan que nosotros lo definimos como x al cuadrado más k al cuadrado? Entonces ahora sí tiene solución. Entonces va a ser como m pi de x por a al cuadrado más n pi por y por b al cuadrado. Es más bonito, por b al cuadrado. Ya, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De que si se dan cuenta el KC, que venía así, venía de beta al cuadrado menos k al cuadrado, no era cero todo el rato, po. O sea, estos no son iguales. Entonces, y si se dan cuenta, lo que derivó el KC, derivó de componentes geométricos. O sea, ¿a qué voy? Que está en función de B, y está en función de A. Eso es la caracterización de la guía de onda rectangular. Ya, la única forma que tienen de caracterizarlo. Entonces, eso. Ahí finalmente obtuvimos el KC y el KI. Y ahora, lo que vamos a ver ahora es lo más importante, diría, como de todo el análisis. Y es que básicamente, ese KC, ¿de qué nos habla? Ese KC lo que nos suele decir es la frecuencia de corte, ¿vale? Entonces, denme un momentito, que quiero ver cuál iba primero. Para acá. Entonces, k al cuadrado va a ser igual a k al cuadrado menos b al cuadrado
Esto lo vamos a dejar aquí para después. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué menciono que el K es importante? Porque el Kc no habla de la frecuencia de corte. Ahora, volvamos sobre esta expresión. Nosotros sabemos que el Kc, ¿se acuerdan que lo podemos dejar como 2 pi lambda? Ya está bien. Pero también lo podemos dejar de esta expresión, que no se suele ocupar, pero particularmente aquí sí. Este es el Kc. Y el Kc nosotros sabemos que vale igual a esto. Acá. Lo que vamos a hacer aquí, eh, aplicar raíz y pasar ese UE abajo. Entonces vamos a tener que WS es igual a U por E en raíz. Todo esto. Ya, y esta expresión, sí, 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 entre comillas, se la tienen que saber porque está súper importante, ya que es la frecuencia de corte de una guía de onda rectangular. Nuevamente, de una guía de onda rectangular. Ya, pero esta es la frecuencia angular. Ya, entonces nosotros en particular queremos la frecuencia en Hz, ¿cierto? No en radianes. Entonces, esto sabemos que podemos colocarlo de esta manera, ¿cierto? El W, acuérdense que es 2pi F, entonces tiramos el 2pi para abajo y obtenemos esto. Ya, y como les digo, esto sí es importante. Otra cosa súper importante que de verdad necesito que sepan también, que esto pueden ya ser preguntas que les pueden aparecer, es de que la frecuencia de corte, tanto para la guía de onda rectangular, como para, o sea, perdón, tanto para el modo TE como para el modo TM es la misma. ¿Ya? Esta frecuencia de corte que aparece para los dos modos es la misma. Entonces, cuando vean un poco más después la simulación, igual empieza a surgir la pregunta de cómo, ya, si estas dos son iguales, estaríamos diciendo que cuando yo pongo un cierto modo se propagan al mismo tiempo. La respuesta es que sí, se propagan las dos en el mismo tiempo, pero la gracia que tiene es que después lo que vamos a ver es que sus componentes geométricas, o sea, el campo X e Y, van a ser distintos. O sea, como digo, esto lo vamos a ver en la simulación y se ve súper clarito, pero necesito que entiendan cómo esa parte. Entonces, tenemos la frecuencia de corte que para ambos va a ser la misma, ¿ya? Y tenemos esto, por acá, perdón, por acá. Ya, y con esto estamos casi por terminar. Lo he dicho como varias veces, pero ahora sí. Nosotros sabemos que la constante de propagación, que nos da la idea de cómo se está propagando, de ahí viene el nombre básicamente, podríamos escribirla de esta manera, que sale de esto, ¿cierto? Como definimos el KC. Y esto de acá, podemos dejarlo de esta manera. mpi por a al cuadrado menos npi por b al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué me interesa que sepan de esta parte? ¿Cuándo se va a propagar la onda? ¿Y por qué se le llama frecuencia de corte, básicamente? Es de que este B no habla de cómo se empieza a propagar la onda. Entonces, nosotros la definimos convenientemente de esta manera, para poder definirla y poder separar las componentes geométricas y todo. Entonces, para que esto se propague, la raíz necesariamente tiene que ser positiva, no puede ser un número imaginario. Entonces tiene que cumplirse que k al cuadrado, perdón, k o bueno, k al cuadrado da lo mismo, tiene que ser mayor a c, ¿vale? Ya, ¿y qué significa esto? De que cuando nuestro k, que va a ser 2 pi lambda, sea mayor a este kc, que es esta componente geométrica, el modo que nosotros estemos caracterizando va a comenzar a propagarse. Ya, y creo que no he explicado bien lo que me refiero con modo, pero modo es lo siguiente. Si se dan cuenta, e de z y de z que está acá, se dan cuenta que depende de componentes de m y de n, pero m y n son arbitrarios, pues, y acuérdense que salía de esto de acá, de que el seno fuese cero. Entonces, ustedes van a ver que yo al EZ, o bueno, a los medios, a los campos en general, yo puedo ir asignando un doble de distintos valores. O sea, puedo poner M1, N1, M2, N2, 1, 0, 0, 1, y van a haber distintos modos de propagación, y esos modos de propagación van a comenzar a surgir a partir de distintas frecuencias. Estamos viendo acá que la frecuencia de corte, perdón, está acá, y esto me interesa que se quede la idea. La frecuencia de corte depende de M y depende de N. Entonces, si yo pongo 1, 0, va a haber una frecuencia de corte. Si pongo 0, 1, va a haber otra frecuencia de corte y así. Entonces, hay distintas frecuencias de corte para los que se empiezan a propagar distintos modos. Como le digo, eso lo vamos a ver en la simulación y se van a ver cómo empiezan a propagarse distintos modos a partir de las ciertas frecuencias. Ahora, en la práctica, uno no quiere tener modos y uno se queda como en el modo fundamental. ¿Por qué? Porque si uno se va mucho a la derecha, o sea, cuando a mucha frecuencia y tiene muchos modos,
Si describir un modo es complejo, describir 7 modos al mismo tiempo es súper complejo y no es práctico. Entonces uno se queda usualmente donde se propaga el primer modo y hasta donde comienza a propagarse el segundo modo. Entonces uno tiene un puro modo dando vueltas en la guía, pero no 10 modos, por ejemplo. De verdad espero que no se enreden con eso. Después, de verdad le digo que la simulación sea un poquito más clara. Ya, y finalmente, ya para terminar con todo esto, yo creo que me va a saltar el cálculo del HM porque es idéntico a esto, pero lo que van a obtener es, no, hagamos algo mejor para que sea más claro todavía. Acuérdense que estamos analizando las ondas TM, ¿vale? Estamos en el caso TM. Y nosotros tuvimos esta ecuación. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos que h de z es igual a cero. Cuando h de z es igual a cero, obteníamos esto. Y esto nos dice cómo se comporta el campo eléctrico y magnético en las componentes transversales, tanto en el eje X y de ambas, justo. Y esto está en función de las componentes longitudinales, o sea, E de z. Pero, ¿cuál es la gracia? Es que nosotros resolvimos ese E de z y fue lo que obtuvimos acá, lo que está acá, ¿cierto? En nuestro E de z. Entonces, ahora, básicamente podemos reemplazarlo directamente en la ecuación y derivar y ver qué obtenemos. Entonces, si hacen eso, les va a quedar lo siguiente. O sea, les va a quedar algo más o menos feo, pero ya es lo último. NP, pi por casa al cuadrado. ¿Se acuerdan este BMN que depende que una constante simplemente? NP, y esa constante, bueno, va a depender de básicamente un poco cómo se comporta el. No me acuerdo si es. Bueno, en verdad no me acuerdo si esa se le da valores fijos, porque creo que hay una tablita para esa constante, o depende nuevamente del medio. Yo diría que hay una tablita. Estoy 50% seguro que sí. Entonces, si se dan cuenta, ahora entonces podemos tener como los campos tanto magnéticos y eléctricos caracterizados totalmente. Todos sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Y obviamente la de Z, que en este caso va a ser solo campo eléctrico, menos J beta C. Y por último, el campo en X va a ser menos J beta M y vamos al cuadrado por BM y X A. Bueno, no sé si tienen dudas hasta ahora. Esto es más cálculo que otra cosa. Lo que me interesa es que se queden con la idea. Y finalmente tenemos que esto vale M y X por A por el coseno de y nuevamente en BC. Ya, y aquí obtuvimos finalmente todo el set de ecuaciones. Sabemos cómo se comporta el campo eléctrico de la onda TM en una guía de onda rectangular, tanto las componentes X, las componentes y finalmente las componentes Z, y fue lo que tuvimos aquí. ¿Ya? Para el caso de las ondas TE, hay que hacer el mismo análisis y se van a dar cuenta que van a obtener algo parecido a esto, pero un poco distinto. Está en la pauta resuelto con detalle, pero no lo voy a hacer por el tiempo, en verdad. Y me interesa que vean otras cosas más tanto que esto. Pero está resuelto con detalle. La única diferencia que van a tener, sí, es que en el caso de las T, acá tienen h de z. Entonces tienen que ocupar estas ecuaciones, o sea, resuelven ese h de z, que va a ser el mismo que obtuvimos antes, lo meten acá y van a obtener e de x y de y. Y ahí ya pueden aplicar condiciones de Bose. ¿Ya? La única diferencia, básicamente. Entonces, estos campos en la onda T es como muy parecido al que ya conocimos. Lo único que cambia es que en vez de seno van a haber coseno. Entonces, la distribución espacial va a ser distinta. Lo único diferente. Pero si tienen dudas, está en la pauta y si no, me mandan un correo. Pero el análisis es básicamente el mismo. Y como les digo, nuevamente van a llegar a la misma frecuencia de corte, y eso es súper importante. Ya, entonces me va a saltar esta parte. Y ahora ya vamos a pasar un poquito ya a lo práctico, ya que esto podría aparecer en un control, por ejemplo, que es la parte 3, ya que nos dice, se tiene una guía de onda común compuesta por dos dimensiones rectangulares de 2,29 centímetros y B igual a 1,02 centímetros. Ya, ojo la unidad de medida, eso también es súper, súper importante. Ahora nos están dando en centímetros. Y nos dice que tenemos aire como dieléctrico. ¿Qué nos están diciendo que tenemos aire como dieléctrico?
es de que la constante mu y epsilon son del aire, en aire, pero que estén eso igual es importante que sepan, que estén en el aire o que estén en el vacío es equivalente. O sea, ustedes pueden poner aquí U0, epsilon cero, ¿vale? Es lo mismo. Y estos valores ustedes los conocen, son conocidos, ¿ya? Porque, a ver, por ejemplo, la constante esta, el epsilon relativo, o sea, para que sean iguales, tendría que ser igual a uno, pero es como 0,0005 así. Prácticamente son iguales. Entonces, si aparecen de aire, considéralo como que es del vacío. Eso en resumen. Ya, entonces nos dice determina la frecuencia de corte, la que vimos antes, para el modo más bajo, TM11, y los modos TM12 y TM21. ¿Vale? Son distintos modos que queremos ver cómo se propagan, que son los TM y los que ya vimos, y nos piden determinar la constante intrínseca, beta 11, U11, que es la velocidad de propagación de grupo, y el lambda 11, ya para el modo TM11 a frecuencia de 18 GHz. Vamos a ver qué quiere decir esto. Se va a poner aquí, P3. Ya. Entonces, si se acuerdan de la frecuencia de corte que nosotros tuvimos antes, pues teníamos que era esta de acá, y esta de acá. Ya, y esta expresión ustedes también pueden dejarla en función de lo epsilon relativo, ¿ya? Acuérdense que esto lo pueden dejar así, miren. Esto de acá lo pueden dejar así como C partido por 2pi por el epsilon relativo y por el epsilon, o sea, mu relativo y epsilon relativo. Quizás relativo quiere decir qué tanto se parecen al mu original. Básicamente es como esa constante que si ustedes ven el libro, le aparece como UR tanto, como lo que se parece con respecto al vacío, que es lo que vimos recién, que dijimos que era 1, tanto, básicamente eso. Ya, y acá tienen lo mismo, mpi de x de a al cuadrado más npi por i de b al cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, esta expresión la podemos dejar convenientemente, si se dan cuenta ese pi está al cuadrado, y acá también está al cuadrado, entonces podemos sacarlo para afuera, o sea, factorizamos y sacamos ese pi, y vamos a tener esto, vamos a tener 2. Ya, bueno, y voy a saltar este pasito también para que ya se lo diré. El epsilon relativo y el mu relativo, dijimos que como es aire y vacío son prácticamente lo mismo. Entonces, esto podemos colocarlo como uno y el epsilon relativo como uno, que son muy parecidos. Entonces, y sacamos este pi que dijimos, o sea, factorizamos todo por pi. Entonces, el pi va a estar al cuadrado, podemos sacarlo de la raíz, se va con este pi que está abajo. Entonces, esta expresión convenientemente la podemos bajar de esta manera. ¿Ya? De hecho, siempre pueden dejarla así, básicamente. Igual es un poquito más fácil de trabajar. Entonces, está la frecuencia de corte. Ya. Nos piden la frecuencia de corte del modo piden del TM11, nos piden del TM12 y del TM21. Tenemos que resolver esos tres modos. Entonces tenemos que establecer, veamos el caso, mejor acá separémoslo. TM11, entonces tenemos que la velocidad de la luz, podemos dejarla en metros, por ejemplo. Podemos dejarla como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, partido 2. Y bueno, ya. Y esto es lo que me interesa. Estamos hablando del modo M11. Siempre es primero la M y después la N. ¿Qué voy con esto? M, N. Siempre es este orden. M y N. No es N, M. Ya. Ojo con eso. Entonces acá sería 1 por los 2,29 centímetros, que eso hay que pasarlo a metros, más 1 por 1,02 centímetros. ¿Vale? Y si se dan cuenta, esto es un cálculo numérico, esto lo pasan a metros y es simplemente resolver. Y si lo resuelven, obtienen el siguiente valor, que es 16,16 GHz. Entonces interpretamos un poco que el modo TM11
que fue el desarrollo que vimos antes, va a empezar a propagarse, o sea, va a aparecer en la guía de onda a partir de los 16,16 GHz. Yo tengo una guía, le pongo frecuencia, la empiezo a variar. Cuando llegue a los 16,16 va a empezar a aparecer. Antes no, no existe directamente. Nuevamente, veamos otro modo, por ejemplo, el 2.1. Si hacen este mismo cálculo de hecho lo voy a hacer para que se vea más claro, para que no se enreden. Vamos a ver ahora el 2.1. Entonces, tienen esto de acá, van a poner aquí 2.1, 2.1, ¿cierto? Y si lo resuelven, van a obtener que esto vale 19,75 GHz. Entonces, nuevamente, cuando yo empiece a propagarse a partir, de hecho, imaginemos que estamos con 20 GHz. Entonces, en 20 GHz se van a haber propagado varios modos TE, pero también en particular se va a empezar a propagar el modo TM11 y también se está propagando el modo TM21. Entonces vamos a tener como, por decirlo, 6 modos propagándose al mismo tiempo, ¿ya? Porque todavía no hemos visto qué valor da el TI, ¿vale? Pero el TM1 ya se está propagando y el TM21 también. Veamos qué pasa ahora. Y de hecho, por eso les digo que es importante el orden del M y el N. Porque veamos qué pasa ahora si nosotros le analizamos el 1, 2. Vamos a tener lo mismo, pero este va a ser 1 y este va a ser 2. Y parece un cambio como súper absurdo, pero miren la diferencia de gigahertz que estamos hablando. Ahora vamos a tener 30,25 GHz. Y eso es mucho. O sea, estamos hablando 10 GB de diferencia entre un modo y otro. Entonces, que me digan que el modo TM12 es 30 GHz, o sea, perdón, que me digan que este modo vale eso, está mal, ¿ya? Y eso puede tener harta implicancia. Entonces, por eso el orden es importante. Es MN y lo mismo acá, MN. Eso no se lo pueden olvidar. ¿Ya? Ya, ¿qué más nos pedían? Nos pedían eh, bueno, esa es la frecuencia de corte. Ah, y por si acaso, otra cosa se me olvidó. El profe lo denota así, una B, ¿vale? Él denota B como frecuencia de corte. Una V rara. Aunque ya queda lo último. Me nos piden ahora ver, esto también se los tengo que explicar para que entiendan de dónde sale. Ya. Nosotros cuando veíamos, por ejemplo, unidad de transmisión, nosotros dijimos que había una impedancia intrínseca, que es como la impedancia propia del medio en el que se está propagando la onda, ¿no? Que era ese ZC, Z0. Ya, pasa lo mismo acá. Tenemos como una impedancia, como por decirlo, intrínseca del propio medio. ¿Cómo se define esa impedancia intrínseca del medio? Va a depender si hablamos de ondas T o hablamos de ondas TM. Para la onda T está todo en el auxiliar, en la pauta ya, porque no me dan los tiempos para hacerlo, para alcanzar todo. Pero para la onda TE, perdón, TM se define así. O sea, perdón, y de hecho para la onda T, o sea, TM y TM se definen igual, ¿vale? ¿Se acuerdan que esto es muy parecido a lo que veíamos? Como voltaje más partido por I más, menos voltaje menos partido por I menos, ya es lo mismo. Pero eh, llevaba a este caso de Guía-Tontos. Este beta MN es la constante de propagación, ¿ya? Y aparece MN porque también va a depender de M y N, la constante de propagación. ¿Se acuerdan que era K cuadrado menos KC? Ya, pues el KC está en función de MN, entonces la constante de propagación también va a ser en función de BMN. Y ahí esto si lo reordenan, pueden dejarlo convenientemente de esta manera. Porfa, si después cuando vean el auxiliar y tienen duda, díganmela, para que no, de verdad no queden con duda con todo esto. Esta parte, como les digo, suele ser enredada. Ya, si ordenan esto, de hecho, ven lo apunta el profe, está escrito de esta manera, y la gracia que esté de esta manera es que simplifica un poquito harto el tema del cálculo. Esto le podemos poner como Z TM, por ejemplo, ¿vale? Como la impedancia intrínseca del modo TM. Entonces, si se dan cuenta, aquí conocemos todos los valores. Este valor lo conocemos, porque acuérdense que este podemos decir que es igual al del vacío, y eso tiene un valor de 120 pi. La raíz de U partido por E0, 120 pi. También un valor como entre comillas conocido. Y este de acá es 1 menos, como estamos analizando el modo 1.1, que se me olvidó ponerlo acá, 1.1, piden el S,
Entonces nos piden básicamente la frecuencia de corte 1,1 partido por la frecuencia, y esa frecuencia que aparece abajo es la frecuencia de trabajo. Nos dijeron que estábamos trabajando a 18 GHz. Vamos a colocarlo aquí, 18 GHz. Y la frecuencia del modo TM11, ¿se acuerdan que vimos acá que valía 16? El modo 11. Entonces esto va a ser 16,16 GHz. Y esto al cuadrado. Entonces, si resuelven eso, van a obtener un valor de 120. Nuevamente, este es la impedancia como intrínseca del medio, ¿vale? Y esto les da un valor de... Y de hecho, esto también es importante, la unidad de medida. Estamos hablando de impedancia, entonces esto va a ir medido en ohms, ¿vale? ¿Qué más nos piden? Nos piden el beta 1,1. Ah, pero tampoco es difícil, porque es simplemente reemplazar. Eh, Siempre se me olvida el orden de si es KCM, está acá. Bueno, traigámonos mejor todo. Ya. Entonces, nosotros sabemos que esto vale así, y para el caso particular del 1,1, esto va a ser 1, va a ser 1. Pero hay una forma conveniente de escribir esto, que se la recomiendo más a este que se aprendan más que a la otra, que está en los apuntes del profe. De hecho, traté de basarme harto en esos apuntes para que eh, fuera más fácil, y pueden escribirlo de esta manera. ¿Ya? Y yo les recomiendo que se aprendan las fórmulas de esta manera que aparecen en el apunte del profe. Entonces pueden escribirlo de eso. ¿Ya? Y yo puse automáticamente de que estamos trabajando en el modo 1,1. Ya. Entonces, nuevamente, acuérdense que el profe, la anotación que tiene es que esto lo ponen como B, esto lo pone como B, esto lo pone como B. Y ahora si se dan cuenta, simplemente reemplazar. Este valor de acá, ya lo obtuvimos antes. Si se dan cuenta, miren, es este mismo. Y eso valía 0,44. Aquí podemos poner directamente 0,44. Esto va a ser igual a 2pi por la frecuencia de trabajo. Ya, pero la frecuencia de trabajo nosotros también sabemos que vale 18 GHz. Y giga, podemos dejarlo como día a la 9 por 0,44 por epsilon 0 por UZ. Ya. Acá un truquito, para los que no se sepan cuánto vale E0 y mu sub 0, yo hay un truquito que suelo ocupar, y es que yo lo que sí recuerdo es que la velocidad de la luz, ¿se acuerdan cuando resolvimos el tema de las ecuaciones de guías de ondas planas? Vimos de que de las propias ecuaciones salía de que la velocidad de la luz podía definirse como de esta manera, y esta yo sí que me acuerdo. Ya, pero de esta sí no. De lo que yo suelo hacer es como ya, yo sé que esto vale 3 por día a la 8 metros sobre segundo, es igual a... Bueno, aquí lo que hago es básicamente dar a la menos uno. De esa forma yo suelo acordarme, ¿vale? Con un truquito que tengo ahí, ¿vale? Entonces, si lo reemplazamos, que como les dije recién sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos a la menos uno, esto les va a dar un valor de 166. Ya, ¿en qué unidades? Estamos hablando de la constante de propagación. La constante de propagación vimos que era en radianes por metro. Ya. Y ahí obtuvimos la constante de propagación del modo TM11. Ya. Si se dan cuenta, mira, lo bueno que tiene esto, si viene un poco enredado en temas teóricos, la gracia que tiene es que después, a la hora más o menos práctica, es simplemente reemplazando en la ecuación. Hay que tener ojo con la unidad de medida. Ya, mira, lo bueno que ya queda lo último. Así que sí, queda lo último. Vamos a pasar a lo que se llama la velocidad de fase. Entonces, la velocidad de fase es como que nos da la idea de cómo se va moviendo la fase a lo largo del medio. Y acabo de ocupar la misma notación que ocupó el profe, y de hecho las mismas fórmulas que aparecen ahí, se hace de esta manera. Eh, bueno, y eso también, que a veces yo ocupo otra notación, o sea, ocupo la clásica, en verdad. El U, el profe lo suele denotar como velocidad, velocidad general. Yo le pongo P o C, por ejemplo, la velocidad de la luz, ya el profe la denota como U.
Y ahí esto ustedes pueden dejarlo de esta manera que lo estoy dejando, como les digo, es la misma que aparece en el apunte del profe. No sé si para que se vea un poquito más claro. Entonces, ustedes pueden hacer un arreglo aquí y les queda de esa manera. Nuevamente, súper sencillo, porque ese U, en este caso estamos hablando de la velocidad en el aire, perdón, pero al final que digamos de aire o del vacío es prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a colocar aquí 3 por 10 a la 9 metros sobre segundo, y ese valor, si se dan cuenta, nuevamente vuelve a aparecer y ese será 0,44. Entonces, algo que les recomiendo es que dejen estas expresiones de beta, en este caso la velocidad de fase, ¿qué más era? El Z, la impedancia intrínseca, les recomiendo mucho que la dejen en función de este término y se la aprendan en función de este término, porque ya lo tienen calculado. En este caso nos dio 0,44, entonces cuando vayan reemplazándolo todo lo que le piden, es simplemente reemplazar 0,44 por otra cosa que tengo que multiplicar o dividir. Entonces facilita mucho el cálculo. Entonces, si resuelven esto, perdón, esto de hecho, vamos a obtener lo siguiente. Ese es mi consejo. Apréndanse las fórmulas, pero apréndanselas en función de este término. Ya, y por último, ahora sí que sí, lo último, nos piden este término, ¿cierto? La longitud de onda para el modo 1,1. Modo 1,1. Nosotros sabemos que esto es 1,1. Vamos a hacerlo así para que se entienda. Y esto, si se acuerdan que nosotros decíamos que beta es igual a 2 pi lambda, ya, tienen ese lambda para la izquierda, se van a decir que esto es 1,1 por beta 1,1 igual a 2 pi. Entonces, lambda 1,1 va a ser 2 pi sobre beta 1,1. Y si se dan cuenta nuevamente, eh, en términos que conocemos, bien, espérense, creo que Eh, vale, sí, queda de esta forma, pero sí, vamos a hacer otra cosa, perdón. Vamos a hacerlo de manera general para que se queden con lo que aparece en el apunte. Tenemos esto, y esto es equivalente a que ustedes escriban el lambda mn igual a lambda, que es la frecuencia, sí, o sea, perdón, la longitud de onda, por SMN por F al cuadrado. Y ahí esta expresión nuevamente aparece en el apunte del profe. Entonces, conviene escribirlo así. Porque ese lambda, el lambda sub 0 es como, por decirlo a ver, el lambda como general. O sea, ¿a qué me refiero con general? Como del vacío, eso. Esa era la palabra que no me salía. Es del vacío, en este caso. Entonces, voy a dejarlo como beta 0 por 2pi. Y justamente este valor de acá abajo lo conocemos, que es 0,44. Y este beta sub 0 también lo podemos escribir como 2pi f multiplicado por E0 mu sub 0 por 2pi partido 0,44. Y son puros valores conocidos. Y esto les da como 3,68 centímetros. Esta parte quizá un poco enredada, pero les recomiendo de verdad mucho que vean el apunte del profe y lo vayan comparando, pues, si es que lo ven después, lo vayan comparando con el auxiliar. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, les da este valor de longitud de onda. Ya, y con eso finalmente terminamos toda la parte 3. Ya, ahora vamos a pasar a lo que en verdad me interesa un poco más, y es para que vean que al final, bueno, lo otro, les recomiendo después, cuando probablemente la gente vea esto grabado, vean el modo T resuelto, o sea, vean cómo se resuelve. Y si pueden, traten de resolver, por ejemplo, el mismo ejercicio 3 lo que hicimos ahora, pero háganlo para el modo, por ejemplo, TI, por hacer algo. ¿Ya? O hagan lo mismo, por ejemplo, de calcular la impedancia intrínseca, el beta, el U, el lambda, pero háganlo, por ejemplo, para el 2,1, por ejemplo, o para el 1,2, 1,3, 3,1. ¿Ya? Para ir variando un poco, 1,0, por ejemplo. Y vean qué obtienen. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Eh, necesito, porfa, si es que hay alguien vivo todavía, me confirma si es que se ve la pantalla. Al tiro comparto.
Ya, ¿me puede confirmar alguien, por favor, que se está viendo o Sí, no? sí. Ya, bueno. En esta parte me parece un poco interesante para que vean que lo que hicimos tiene algo de sentido básicamente en si lo simulan. Y es que, mire, tenemos una guía de onda, aquí ya yo le voy a dar directamente los valores. Tenemos una guía de onda con las características, ya nos dicen A vale 7,214 centímetros, B 3,404 centímetros, y con la frecuencia de corte de, se me fue a anotar los modos, mala mía, no me acuerdo qué modo eran, pero creo que este era el T10, este el T01, creo que todos estos son T, se me fue a anotarlo. Lo voy a colocar abajo en la descripción del enunciado, pero creo que son todos T. ¿Ya? Y la gracia de los T es que estos modos suelen, los modos de aquí T, suelen aparecer en frecuencias más bajas que los TM. Se dieron cuenta antes que el TM aparecía en 30 GB. Bueno, estos suelen aparecer en frecuencias un poquito más bajas. Entonces nos dicen que este modo va a empezar a aparecer a los 2 GB. Este modo nos dice que va a aparecer a los 4,1. Y si ustedes lo resuelven a mano, que si se dan cuenta, el K C es simplemente reemplazar el M, el N, tienen el A y el B, y es solo reemplazar. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, antes de eso, tenemos esto. Ya, esta va a ser nuestra guía de onda, ¿vale? Imagínense, no la quise hacer tan detallada, pero pueden ponerle un bordecito así para que se vea ¿cómo es que se llama? Como que es cobre, ¿cierto? No la hice tan detallada, pero esta es la parte de adentro de la guía de onda. Eso me interesa, ¿ya? Y yo les puse, ¿dónde lo tengo? Para acá está. Y yo le puse vacío, puede ser aire, pero es lo mismo, va a dar los mismos resultados. Les puse acá, miren, la media. Entonces le puse 7,214 y 3,404. Y bueno, el largo da lo mismo, en verdad, no es relevante. Puedo ponerlo más corto, más largo, también. Ya. Pero ¿qué me interesa? Lo siguiente. Acá yo ploteé, no me interesa de momento, esto lo vamos a ver en el auxiliar, que son los parámetros S21, porque se lo vamos a ver después. Pero me interesa que entiendan que esto es como que nos da el indicador de cuándo se comienza a propagar. Entonces, dijimos que el primer modo empezaba a propagarse a los 2,08. Entonces, veamos, si nosotros nos vamos, esto está en gigahertz, por si acaso, acá, LG, X, perdón. Si se dan cuenta, esto se empieza a propagar, tengo una marquita aquí, M1, se empieza a propagar a los 2,08 GHz, ¿vale? Y se propaga de aquí en adelante. Luego vimos que el otro modo se propagaba a los 4,41, bueno, 4,16, me pifié ahí de nuevo con el auxiliar, pero se propaga en ese modo. Y bueno, si se dan cuenta, aquí empiezan a coincidir los valores. El M2, si se dan cuenta, es M16. El otro que es 4,42, que es lo que aparece acá. El otro es 4,87 y 4,87. Ya. ¿Qué me interesa que también vean? Se dan cuenta que lo que vimos, entre comillas, cuando se empiezan a propagar, o sea, la frecuencia de corte, si la calculan, da con lo que tiene que dar. O sea, me refiero, empieza a propagarse los modos cuando tienen que propagarse. Y ahora vamos a ver los modos visuales. ¿Qué me interesa también que vean? Que yo aquí se ven 4 modos. O sea, se ve modo uno, modo 2, modo 3, modo 4. Pero yo puse 5 modos. Entonces, aquí voy con esto. Como les digo, me pifié en el auxiliar, no me acuerdo si los que puse eran TE, pero estoy 100% seguro que eran todos TE. Entonces tenemos T, no me acuerdo qué numerito, pero tenemos aquí un T, otro T y otro T. Pero aquí hay 5 modos. Entonces, ¿dónde está el quinto modo? Y es que está a la misma frecuencia de corte que este último. Este es T11, o sea, para que me entiendan. Ese es T11, pero nosotros dijimos que las frecuencias de corte T, para los modos TM y para los modos TE son las mismas. Entonces, acá hay 2 modos que se están propagando al mismo tiempo. Se está propagando el T11 y se está propagando el TM11. Por eso es que los dos están iguales, pero son dos distintos. Se dan cuenta que acá a la derecha yo puedo seleccionar dos, pero son iguales. Ahora, ¿por qué acá? Puede surgir la pregunta, ¿por qué acá no hay modos TM? Por ejemplo, ¿por qué no hay más modos TM? Y es que los TM están limitados. O sea, hay unas tablitas que ustedes pueden ver que hay un orden en el que comienzan a propagarse. Se propaga, por ejemplo, el T10 primero, después el T11, después el T01, después el T02, y esto estoy dando ejemplos, ya no me acuerdo cuáles son específicamente, pero sí. Y luego se empieza a propagar un TM1, después puede haber un T20 y después un TM, pero no es que vayan así todo ordenadito, ¿ya? Depende un poco de la distribución de los campos, básicamente. Pero por eso aquí aparece, me interesa que vean que por aquí aparecen 2 modos, que sería el T11 y el TM11, que están al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué yo les puse en el auxiliar? Les puse, verifique mediante un simulador, que yo sé que esto no saben ocuparlo, por eso como que en realidad esta parte es para que hubiera como una anotación de lo que estoy haciendo. Verifique mediante un simulador que la frecuencia de corte corresponde a la entrega, que fue lo que vimos, y verifique que la distribución de los modos se acorda a lo que se ve en la figura, con esta figurita acá. Entonces, el modo T10, que de hecho acá están ordenados, ahora que me doy cuenta, se dan cuenta que primero se va el T10, que fue el que vimos antes, que partía a los 8 GHz, o sea, a los 2,08, perdón. Después el T20, después el T01, después el T11, después el TM1, y así se empiezan a probar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el T11 y el TM1 van al mismo tiempo. Ya, si se dan cuenta, el T10 tiene esa forma, entonces veamos que efectivamente cumple con ser de esa forma. Entonces, vamos a ir a nuestra guía de onda y vamos a verlo. Entonces, yo lo veo acá, vamos a ver el campo eléctrico. Entonces, miren, de hecho, es más, podemos hasta animarlo. Entonces, si se da cuenta, si es que mi PC no explota, aquí tenemos el modo TM, el primer modo fundamental, el primero que se manifiesta. Se dan cuenta que tiene como esa forma que acá hay más campo eléctrico. Ya, veamos el auxiliar. Si nosotros vamos al auxiliar, miren, en estos extremos hay más campo eléctrico. Se está cumpliendo. ¿Ya? Y es el campo eléctrico. También podemos ver el magnético, tiene otra distribución, pero siempre se grafica los eléctricos. Ahora, veamos, por ejemplo, el segundo modo, que el segundo modo debería tener como una geometría así, como dos a la izquierda, o sea, el campo concentrado acá, el campo concentrado acá. Y estos modos suelen ser como cuadráticos, se han dado cuenta. Y estos modos salen de los campos eléctricos que resolvimos antes para el modo T. ¿Se acuerdan que resolvimos los campos eléctricos? Ya. Estos simuladores básicamente ocupan ese resultado para poder básicamente simular. Entonces, si ahora nosotros venimos acá y nosotros vamos a ver el modo que sigue, como lo siguiente. El siguiente que se empieza a propagar. Vamos a aceptar acá, se dan cuenta de lo siguiente. ¿Se dan cuenta que es igual? O sea, tenemos dos concentrados acá, y esto se empieza a propagar. Ahora, es interesante hacer una pregunta. Estos modos se empiezan a propagar bajo una cierta frecuencia, una frecuencia corta. Si yo en el simulador, que no lo tengo aquí porque tendría que volver a simular, pero si yo en el simulador pusiera yo aquí puse que estoy trabajando 5 GHz, pero si yo en el simulador pusiera de que estoy trabajando una frecuencia más chiquitita que la frecuencia de la que esto se empieza a propagar, esto se propagaba en 4 con no sé cuánto. Entonces en 5 obviamente esto puede propagarse. Pero si yo pusiera 3, se daría en cuenta que este modo como que trata de propagarse, pero no se propaga. Es como que ondula, como que hace up y vuelve. No puede propagarse. ¿Ya? Y este sería el modo, ¿cuál era? Era el TM20. Veamos el T101. Entonces, este sería el siguiente modo que debería propagarse. Entonces, veamos de nuevo la geometría. Si se dan cuenta, es como que se propaga con una rayita al medio. Entonces, veamos. Nos vamos acá. Ponemos aquí 1, ponemos 0, para que se propague solo uno. No queremos ver todo al mismo tiempo. Mira lo que hay ahí. ¿Te gusta que aparece la rayita nuevamente? Sí. ¿Qué voy con esto? Es que antes yo les dije que tener varios modos puede ser difícil. Pues entonces, imagínense tener tres modos, que es lo que está ocurriendo. Bueno, acá estamos viendo uno, pero imagínense tener tres modos en una pura guía de onda. Es súper complejo trabajar con eso. Entonces, por eso uno suele trabajar con el primer modo. ¿Qué voy con esto? Que uno trabaja con el primer modo. Que, por ejemplo, nosotros tenemos este modo que se propaga hasta acá. Entonces, uno trabaja hasta 2 gigas, no pasa de 2 gigas. O bueno, miento, perdón. Uno trabaja de 2 gigas en adelante, pero uno no se pasa de los 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya empiezan a propagarse otros modos. Entonces, nuestra guía de onda trabaja en 3 gigas, por ejemplo. Y trabaja bien, trabaja en su primer modo, sabemos cómo describirla, sabemos que funciona súper bien. Entonces, ahora nosotros, por ejemplo, veamos ya otro campo más, que vendría a ser este, que se dan cuenta que tiene como achatado a los lados, o sea, como que el campo se ve a los lados. Ya, me preguntan cómo queda si prendo dos modos. No lo he hecho, pero podemos hacerlo. Veamos qué pasa. Antes de hacer eso, quiero ver que vean el otro modo, el último. ¿Ven? Nuevamente tenemos como que el campo eléctrico está achatado a los lados. Y al medio como que no tiene campo eléctrico. Ven este que está acá. Ya, veamos qué pasa si es que no muere mi PC. Si es que vamos a hacerlo con varios modos. A ver, hagamos, por ejemplo, los dos primeros. Trabajamos con los dos primeros.
Ya, es algo horrible, básicamente. Anime Onlo. Entonces, esto igual tiene problemas, porque si ustedes quieren distribuir una señal, la señal básicamente se va a comportar otra rara. No me deja seleccionarlo. No me deja. ¿Qué se así? Ah, no está bien. Ya, lo que pasa es que el morado, porque hay. O sea, es la distribución que tiene acá. Porque aquí tiene mucha, se ve súper raro. Pero ya, imagínense esto súper raro con 6 modos más. Entonces, a eso es lo que voy. Eh, ya, y lo que, bueno, si quieren ver, también podemos ver así de pasadita el campo magnético. Que, como les digo, usualmente los gráficos que ven de modos es el campo eléctrico el que se ve, no se suele ver el campo magnético. Pero, por ejemplo, si vienen al campo magnético, se vería así, ¿vale? Eh, se vería de esta manera. La verdad que esto consume 1 millón de recursos. Yo hice mi práctica acá y la verdad que esto consume horrible. Pero acá está, sería como el campo magnético. ¿Te das cuenta? Y de hecho podemos hacer el mismo ejemplo, y de hecho estos simuladores se ocupan básicamente para hacer filtros, todo, de hecho yo aquí hice mi filtro, y pueden hacer, por ejemplo, simulación y pueden ver cómo se comporta el campo eléctrico, magnético y hacer análisis, ¿vale? De hecho este programa, bueno, es pagado, yo lo tengo porque tuve que trabajar con este, pero tienen acá como varias cosas para trabajar, ¿ya? Entonces, eso me interesa, bueno, no creo que me alcance a hacer el otro ejercicio, pero como para terminar, yo creo que lo voy a dejar para el auxiliar del lunes, el otro que teníamos, que es cortito, pero prefiero explicarlo con detalle. Entonces, ya como para rematar, me gustaría que viéramos de nuevo que los campos, así como en resumen general, los campos se pueden ir en varias direcciones, no necesariamente van a ir transversales, como ya lo habíamos visto, pueden tener componentes. Vimos que esas componentes, o sea, vimos los campos generales, ¿cierto? Lo que están acá, lo particularizamos para ondas TE, lo particularizamos después para ondas TM, vimos que podíamos dejar las expresiones de esta manera conveniente, y después ya nos metimos con el caso particular de la guía rectangular, ¿cierto? Entonces ocupamos un método de separación de variables, ¿cierto? Que igual es bueno que lo sepan. Trabajamos, y nos dimos cuenta que la frecuencia de corte, cuando nosotros resolvemos, depende de M y N. Y esos M y N son los que provocan que hayan distintos modos de propagación y que no haya un modo único. Entonces, porque esa M y N, acuérdense que influyen en cómo se van a comportar los campos X y H, ¿cierto? Porque acá tenemos los campos. Entonces, si yo pongo un M y un N, el EH de X va a ser de una forma, pero si yo coloco otro N y otro M, van a ir cambiando. Entonces, de ahí es donde aparece como esa distribución geométrica. Después vimos un ejercicio que es bueno que lo repasen y que es bueno que traten de hacerlo con distintos números, porque yo creo que muy probablemente algo así va a ser en el control, y es tomar esta frecuencia de corte y empezar a darse valores. No sé, les piden el modo TE01, el modo TM11, el modo TM12, y empiezan a aparecer distintas frecuencias de corte, que fue lo que vimos, que a partir de donde ya empieza a aparecer el modo. Vimos que había una impedancia intrínseca que es propia del medio, igual que en el caso que vimos de línea de transmisión, también aparece uno acá. Se define así, y bueno, y lo pueden escribir de esta manera. Nuevamente, les recomiendo mucho que vean los apuntes del profe y vean el auxiliar y vean que las fórmulas son las mismas, para que se aprendan este tipo de fórmulas, porque calculando este término, calculan casi todo, ¿vale? Porque créanme que reemplazar esto que tuvimos antes, esto de acá, y resolverlo es horrible. Entonces, si se lo aprenden así, es mucho más fácil. Perdón, este que está acá. Se dan cuenta que el beta también lo podemos dejar en función de ese término que conocemos, entonces, mucho más fácil, y simplemente tenemos que reemplazar esto acá, tenemos este valor. La velocidad de fase también la vimos, que tiene que relación con la velocidad, como dice su nombre, de fase, de cómo va cambiando este ángulo. Y nuevamente podemos dejarla en función de ese término, que facilita mucho el cálculo. Y en función de solo la velocidad en la que estemos en el medio, ¿cierto? Que en este caso es aire, o ácido, que es lo mismo. Y finalmente vimos la constante Mn, que como sabemos que el beta Mn, como lo dice su nombre, depende de esta B, depende de Mn, también lo va a tener que hacer el coeficiente Mn, ¿cierto? El coeficiente acá también tiene que depender entonces.
y vemos que también podemos dejar la función de convenientemente esta expresión de que ya conocemos y obtenemos todo acá, ¿vale? Y obtenemos un resultado. Entonces, yo creo que muy probablemente los ejercicios, todavía obviamente no está definido nada del control, pero me interesa que lo que sí practiquen sean ejercicios de este tipo. En el apunte del profe, yo lo saqué este del apunte del profe, hay otro que es parecido, traten de hacerlo, yo seguramente lo traigo para el auxiliar del lunes. Entonces, por si tienen dudas, traten de hacerlo. Y eso, el de línea de transmisión también lo voy a hacer el lunes. Y bueno, eso es verdad. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya estamos en la hora. Este auxiliar es bastante pesado. Espero que con la simulación al menos la haya quedado un poquito más claro. Ya bueno, voy a asumir entonces de que está todo bien. Pero como siempre, si ya tienen dudas por correo, traten de ojalá no dejar la materia al último para que no se atrasen tanto con eso. Así que eso, que tengan un buen fin de semana. Ah, sí, pregúntame, pregúntame. Ah, vale, ya. Así que eso.